empeñados en esa nueva versión, en una nueva versión para el Señor. Y eso hace que nos preguntemos, ¿a qué hemos muerto? Pero también hace la pregunta, ¿en qué he resucitado? Y cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos que existen factores que de alguna manera no permiten una comunión verdadera. Obstáculos que parecen y aparecen en el andar de la vida y que impiden tomar la dirección ideal. El cambio que necesitas está en el camino a Cristo. Entrar a formar parte reemplazará tus fracasos en logros y te llevará a alcanzar la victoria en tu vida. Cristo, si no te has dado cuenta, te define los centros más importantes de tu vida espiritual. Por eso, para poder alcanzar el mejor de los tesoros, que es la salvación, debes vencer cada estructura que no permiten que tu voluntad se rinda a la voluntad de Dios. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de comunión. Y entonces podríamos ver el factor, uno de los que más se resalta, y es el orgullo espiritual. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Se pide un consejo y luego otro y después otro. Cuando ya sabe un poco más, se pierde la consideración por aquellos que han trabajado y respaldado su vida en un inicio. Se desestima el liderazgo de aquellos que le han enseñado algo. Se ve más a la persona que a la autoridad que representa, y acatar una orden se hace difícil. ¿Todo por qué? Por ese orgullo espiritual. Tu manera de oír, tu manera de saludar, ya no es amable o cordial. Ya no pide, sino reclama. Tu manera de hablar, tu manera de caminar y comportarte. Ese orgullo espiritual. Qué tristeza. La vaca nos recuerda que un día fue ternera. Y estamos hablando de la comunión porque ese orgullo espiritual impide una verdadera comunión. Pero también hay otro factor que se nos puede unir, y es el pecado y la corrupción de la conciencia. Es lo que incita a que la voluntad se rinda a los deseos de la carne. Tito capítulo 1, versículo 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Y estamos hablando de la comunión. Y entonces vemos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. La corrupción de la humanidad, una voluntad que perennemente toma decisiones conforme a la carne. Es una voluntad que está torcida y difícilmente quiere entrar en el camino que Jesús nos ofrece, ya que el camino de Cristo está alineado bajo un reino espiritual y no carnal. Esta decisión del espíritu y no de la carne. Miren, dos factores importantes que debemos evaluar. Pero qué decir de otro factor, y es el desánimo. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. ¿Acaso no te has dado cuenta que el desánimo es pecado delante de Dios y proviene de la falta de comunión con Él? El desánimo empieza a arrastrar otros pecados.
Cuando se está desanimado, se puede fácilmente hablar mal de otros, aún hasta de Dios mismo. El desánimo hace huir de la realidad y la intimidad con Dios. Ya no se quiere ir a la iglesia, no se quiere orar, se prefiere aislarse del grupo y se pierde la visión. Se embargan sentimientos de culpa, se pierde la fuerza y parece que nadie nos comprende. ¿Y sabes qué? Esto puede ser contagioso. ¿Y qué decir de la incredulidad, siendo un factor determinante para entrar en el camino a Cristo nuestro Señor? Hebreos capítulo 3, versículo 12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La conexión que tiene la voluntad del hombre con el árbol del conocimiento del bien y del mal es un absoluto fuerte. Cada vez que escogemos no creer en las cosas que provienen de Dios, nuestra voluntad se tuerce conectándose con ese árbol, produciendo incredulidad. Jesús vino y pagó esta deuda, librándonos. Debemos activarla en nuestra vida, tomando la decisión de creer por la fe lo que el Hijo de Dios vino a hacer por ti y por mí. Esto desataría la libertad de una voluntad cautiva por el enemigo, y la incredulidad tendría que huir para darle entrada al poder de Dios en tu vida. ¿Qué poder tiene Dios en tu vida? ¿Hay comunión? ¿Y qué decir del otro factor que también se resalta y es la carne? Proverbios capítulo 21, versículo 16. El hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos. La estructura de perversidad y maldad que mediante la iniquidad que está en nosotros, el enemigo construyó en nuestra alma torrente de malicia para torcernos y corrompernos del camino de Dios. La iniquidad establecida e implantada en nuestro espíritu comienza a contaminar nuestro corazón, nuestros raciocinios, todo el conocimiento de quiénes somos, nuestra forma de desarrollarnos, en donde vamos poniendo nuestra confianza. Todo ello hasta perder la identidad de Dios. Y a veces no nos damos cuenta de la gravedad de no tener comunión. ¿Y qué decir de la mente cuando está bajo el control del enemigo? Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La mente recibe pensamientos de maldad, de ira, de temor, de religiosidad, de incredulidad y de todo aquello que produce el corazón en estado de total corrupción. Todo eso rompe la comunión con Dios. ¿Y qué decir de la iniquidad? Proverbios capítulo 6, versículo 18. Un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. La iniquidad ha impregnado el espíritu, el alma y el cuerpo, logrando llenar el corazón de tantos pecados que esto endurece el corazón. Es difícil poder penetrar un corazón que ha sido golpeado por las consecuencias del pecado. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasan a mí las cosas? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene que usar circunstancias difíciles para quebrantar el corazón, para que la persona clame a Él. Pierde la comunión, endurece el corazón y Dios tiene que romper ese corazón duro. Esto logra ablandar el corazón y prepararlo para tener ese encuentro maravilloso con Dios de las oportunidades. A veces
nos hacemos el camino más difícil. A veces manifestamos conocer a Dios, pero a veces estamos caminando tan lejos de Él. ¿Y qué decir del otro factor, el factor de la religión? Mateo capítulo 15, versículo 9. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. La religión no puede, por medio de sus normas y legalismos, tratar con la parte interna del ser. Esto únicamente lo puede realizar por medio del Espíritu, amoldando nuestro espíritu a nuestro Padre Celestial, a ese Espíritu maravilloso de Dios. Al hombre religioso le agrada hacer las cosas que resultan ser aparentemente piadosas. Vive aparentando estar bien. Pero lo que es del Espíritu nada te tiene que ver con el hacer, sino tiene que ver con el ser. La religión asesina todo lo que Jesús es en esencia. No es lo que puede ver por fuera lo que convence, sino lo que llevas dentro del corazón es lo que se manifiesta. ¿Estás manifestando la comunión con Dios o estás aparentando tener una relación con Él? Y es que no nos hemos dado cuenta que una de las obras que Dios más aborrece es la adoración a ídolos. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. El adorar y servir a dioses ajenos son dioses invisibles, como el dinero, la comodidad, la cultura, la moda. La idolatría es el inicio de una sucesión de terribles complicaciones y pecados, y está dirigida por el espíritu de fornicación. La idolatría trae descensos y terribles velos de tiniebla que no permite que entres en el camino a Cristo Jesús, ya que los ídolos, así como son mudos, ciegos, sin movimiento, porque son dioses de yeso, en eso las personas que los adoran se convierten, duros, de yeso y sin sentimientos. Hablan de la palabra, pero no viven la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque los seres humanos terminamos tomando la forma de lo que creemos. Si tú crees en Dios, tomarás la forma de Dios. Pero si tú crees en tu ídolo, en tu yo, tomarás la forma del yo. Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si tú ignoras los problemas del corazón, entristecerás al Espíritu Santo. Tu crecimiento se atrofiará y terminarás siendo un zombi espiritual, asistiendo a una iglesia. La amargura, enojo e ira se explican por sí mismos. La amargura es negarse a soltar una vieja herida o perdonar una ofensa pasada. El enojo es una fortaleza de resentimiento junto con una esperanza de venganza. La ira es la exasperación, ya sea un arrebato explosivo, rápido o un ardor lento de indignación hacia alguien. La maledicencia son palabras maliciosas e hirientes para derribar a alguien. La gritería es un arrebato repentino por nada, un alboroto innecesario, un ruido fuerte sin propósito, pararnos a llamar la atención que somos más que alguien. Hacemos un griterío cuando hacemos un gran problema de algo insignificante o provocamos una escena en lugar de tratar de ayudar o sanar. La malicia es el deseo de ver sufrir a otra persona. Para muchos cristianos, la malicia significa esperar que Dios castigue a quien los hirió. Es un espíritu diabólico y generalmente está escondido
en lo profundo del corazón. Y lo más triste, no hay comunión con Dios, hay comunión con la autosuficiencia. ¿Y qué decir de otro factor? Y es la falta de consagración. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y es que consagración es entrega, es tomar en serio el compromiso de servir al Señor, es tomar en serio la palabra del Señor. Sin entrega, la vida se torna monótona y vacía. Dios no se va a revelar a un holgazán. Las cosas que nos contaminan. Podría ser una palabra, una mirada, una actitud o un pensamiento de pecado. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a limpiarnos de toda contaminación que impide nuestra consagración o santidad, como dice 2 de Corintios, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Por eso, si queremos consagrarnos, ver santidad y ser irreprensibles, debemos apartarnos de las personas o dejar de hacer las cosas que nos contaminan y podrían descalificarnos de la obra del Señor. ¿Acaso una manzana podrida no daña a las otras manzanas? Miren, Pablo dice: quítese de vosotros. No está hablando de una solución rápida, está describiendo un proceso de crecimiento que lleva tiempo. A veces es posible que no podamos deshacernos de estos males. Si nos arrepentimos rápidamente y nos comprometemos a arreglar las cosas con la persona, con el tiempo, estos problemas desaparecerán. Al dejar de lado estos males, también se nos ordena: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Pero miren, la palabra debe llevar a examinarnos, porque una de las cosas más frágiles es botar la comunión. Por eso Deuteronomio capítulo 5 versículo 33 dice: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. No dice que se aprenda la palabra de memoria, dice que la palabra debes vivirla en el caminar diario. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces, en lugar de comunión con Dios, estamos en comunión con el mundo, jugando con la palabra. Y yo te digo algo: no juegues a ser cristiano, porque el enemigo no está jugando con nosotros. Él sí sabe aprovechar la descomunión del cristiano. Y entonces podríamos ir a Salmo capítulo 128:1. Dichosos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Y ya estamos hablando de comunión. Y Juan 8:31-32, Jesús dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Yo te digo algo, con mucho amor y con mucho respeto. Muchas veces lo que te aprisiona es conocer la palabra. ¿Sabes por qué? Porque si no la vives con ella misma, serás juzgado. Por eso, hoy te invito a que examines tu relación con Dios cada día, la verdadera comunión.
considerando los beneficios y advertencias que ello conlleva. Pablo dice que debemos enfrentar esos pecados y cultivar los frutos del Espíritu si queremos crecer en la gracia. No debemos permitir que ninguno de los impedimentos que hemos aprendido y muchos más entren a nuestra vida. Pero también te digo, si alguno de esos impedimentos están campeándose en tu vida, es tiempo de abandonarlos. Pon en práctica el modelo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque Él nunca permitió que nada de estas cosas limitaran su trabajo como siervo de nuestro Padre Dios. Siempre tuvo en claro hacer la voluntad de Dios. Siempre tuvo en claro andar en la bendición del Padre. Por eso nosotros como hijos debemos tener claro andar en la bendición del Padre, el amor del Hijo, la guía, protección del Espíritu Santo a la luz de la palabra. Si tú no rompes con el molde, vas a seguir siendo el mismo hombre viejo en un cascarón nuevo. No es ir a mandarte a hacer una liposucción, es ponerte en la liposucción del Espíritu Santo. No es ir a mandarte a hacer una cirugía estética, es dejarte operar por el mejor cirujano. El Espíritu Santo quiere hacer la obra para que tú y yo tengamos una verdadera comunión. En este día tan especial, el Señor nos llama a una verdadera comunión. Deja las apariencias, deja los disfraces, deja las caretas y empieza a caminar en una verdadera comunión. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, tu palabra nos enseña, nos exhorta y nos reargolle. Papito Dios, sabemos que tú eres un ser maravilloso y misericordioso, que una y otra vez nos llamas, Señor, no al remordimiento, sino al verdadero arrepentimiento. Papito Dios, no es decir que te hemos fallado, es comprometernos a cambiar en las fallas. Padre bueno, que seamos realmente, Padre misericordioso, esos hijos tuyos, no los hijos pródigos, Señor, que nos revolcamos, Padre misericordioso, en los charcos del mundo, sino esos padres, esos hijos con ese Padre maravilloso, que vivimos en amor y en comunión unos con otros. Papito Dios, llévanos, Señor Padre misericordioso, a tener una común unión contigo, una común unión con Cristo, una común unión con el Espíritu Santo, una común unión con la palabra, dando testimonio, siendo, Señor, como dice tu palabra, vivos, santos y apartados para ti. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén.